Aviso rojo por lluvias muy fuertes, persistentes y torrenciales en Valencia, Alicante, Murcia y Almería. Se pueden superar en 12 horas los 200 litros por metro cuadrado. Todos los pronósticos se han cumplido y la gota fría ha llegado con fuerza a la comarca. Por unas horas, las calles de la Vega Baja se han convertido en auténticos ríos que se han llevado por delante contenedores y coches. La Vega Baja del Segura no siempre ha sido parte de la península ibérica. Hace 8 millones de años se encontraba debajo del mar Mediterráneo, por lo que la actual comarca se encuentra sobre una cuenca sedimentaria marina. Vivimos en un antiguo golfo marino que fue colmatándose con los aportes del río Segura y del Vinalopó. Cuando el Segura llegaba a la parte baja, se creaban surcos de agua que en época árabe se utilizaron para crear acequias y dar cota al regadío. Esta actuación humana, junto con los fenómenos medioambientales del clima mediterráneo, las lluvias torrenciales y los cañamerales del río, propician que a lo largo de la historia se inunde la comarca de la Vega Baja del Segura y zonas de Murcia, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. La Confederación Hidrográfica del Segura aporta una recopilación histórica de las inundaciones de la comarca, donde podemos observar que se llevan dando desde el siglo XIII periódicamente. A esto en su nuevo libro sobre las inundaciones lo ha llamado agua llovida, agua derramada y agua desmadrada. También encontramos varias ramblas, como la Rambla de Abanilla o el derramador de Jacarilla, que afluyen a la comarca y se aprovecha toda el agua desde hace siglos en las acequias, como la del Mudamiento, la de Puertas de Murcia y los azarbes como el Mayayo, que sigue funcionando en la actualidad. Gregorio Canales, geógrafo vegabajense, afirma que vivimos en el lecho de un río. Tenemos que ser conscientes de que los pueblos se han creado en el propio cauce del río. Canales asegura que tras varios estudios de análisis desde el siglo XVII, las inundaciones se dan por 3 causas: las fuertes precipitaciones, la presión del río que no puede con tanta cantidad de agua y el poco cauce del río en comparación con toda el agua que ha caído. Estos no son los únicos derramadores, sino que encontramos otro, y es un gran problema. Este es el Guadalentín, el mayor afluente del río Segura en la actualidad, un río rambla, por lo que solamente lleva agua cuando llueve. Se une al río Segura en el término municipal de Murcia y en vez de ayudar a minimizar las inundaciones, las favorece. Desde época histórica, este afluente siempre ha estado intervenido por el ser humano y es conocido como el río más salvaje de Europa. De hecho, uno de los autores más importantes del siglo de oro, Lope de Vega, escribió un poema en el que habla de estas desgracias. La Dana de 2019 nos ha recordado que las inundaciones en la Vega Baja del Segura no han acabado. Desde 1987, los vecinos de esta zona no vivían algo así, pero el 12 y el 13 de septiembre de 2019, los hidrogramas y pluviogramas de la cuenca del Segura registraron que el mayor volumen de precipitación durante la Dana tenía lugar aquí, seguida de cerca por la zona del Mar Menor, donde la localidad de Los Alcázares fue la más afectada. Los municipios afectados en la Vega Baja fueron Orihuela, San Fulgencio, Dolores, Daia Nueva, Daia Vieja, Catral y Almoradí. En este último pudieron verse más los efectos, debido a que la mota del río entre Almoradí y Algorfa se rompió en 2 ocasiones, y los expertos tenían que luchar a contrarreloj contra el agua, que buscaba su desnivel hacia la zona más definida, inundando así la pedanía del Saladar, la zona del Bañé y el polígono de las Maromas. Ya tengo hambre. No, siempre hay que dar algo. Hay que dar algo siempre. María Gómez, alcaldesa de Almoradí, nos explicó cómo se vive la rotura del río desde el ayuntamiento y las medidas de actuación que se llevaron a cabo en esos momentos decisivos. Nosotros, cuando nos avisan de alertas rojas, como era el caso, nosotros lo primero que hacemos es montar el comité de emergencia municipal. María nos cuenta cómo a lo largo del día jueves 12 de septiembre de 2019 el comité de emergencia se reúne en varias ocasiones para definir las medidas de actuación dependiendo de la información que les llegaba. Es la noche del jueves al viernes en la que la crecida del río se hace notable. Por la mañana deciden evacuar la zona del Saladar y activar un albergue en el Instituto Antonio Sequeros. Que se le van a decir a los vecinos que se tienen que ir de sus casas, que lo recojan todo y que se tienen que ir de sus casas.
que eso pues es una decisión bastante complicada. Lo que nadie se podía esperar es que el río se rompiese a las 12 del mediodía a la altura de Almoradí. Ahí ya mandé un mensaje generalizado que la gente de los bajos que intentara no estar prevenida, que no se sabía dónde iba a llegar el agua y sobre todo lo más gordo, que nos quedábamos sin agua potable. El Ayuntamiento de Almoradí solicitó cubas que nunca pudieron llegar debido a que esa misma noche todo el pueblo quedó incomunicado y las carreteras estaban cortadas e inundadas. Nadie podría entrar en el pueblo y tampoco el agua potable. En esos momentos tan duros todo el mundo se volcó a ayudar y una empresa de agua embotellada se comprometió en que nadie se iba a quedar sin agua. Cuando por fin se pudo taponar la rotura del río con la ayuda de Salvaurico, una empresa local y muchas empresas de la zona, la parte del muro siguiente a esta se volvió a romper debido a la presión que estaba sufriendo después de tantas horas. La obra de emergencia duró una semana y a los 2 meses se aprobó su reconstrucción. Ahora los muros se han mejorado y ya no están como antes. O sea, o para de llover o cortas la salida de agua, pero mientras que está saliendo agua, la inundación se va prolongando 1 día, 2 días, 3 días. Entonces el objetivo más fundamental era cerrar la avería del río, cerrarlo con piedras como pudiera. El problema de estos muros había sido la erosión después de 30 años que había hecho que estuviesen descubiertos, desnudos y sin nada que les protegiese. Cabe destacar que durante la dana de 2019 el embalse de Santomera fue determinante para la comarca alicantina porque retuvo 18 hectómetros cúbicos de agua y aunque este no fuese el único, tampoco fueron suficientes. Las 3 causas de las que nos hablaba Gregorio Canales se dieron en este año. Y a todo ello hay que añadirle el gran problema de la desembocadura de Guardamar, el último tramo del río. En esta desembocadura nos encontramos con un cúmulo de sedimentos y vegetación a los márgenes que impedía el paso del agua, con un fuerte temporal que empeoró la situación porque durante la dana el mar estaba bravo y por tanto penetró en el río. Y en último lugar encontramos el problema de la desembocadura artificial. El alcalde de Guardamar está bastante disgustado con la Confederación porque no se realizan obras para tener una mejora de la desembocadura y de hecho la alcaldesa de Almoradí afirma que hay leyes que no les permiten limpiar el río de ninguna manera ni con una autorización. Pero ellos no son los únicos políticos y expertos de la zona que aseguran que la Confederación no cuenta con el trabajo de campo de otros expertos, sino que son los ingenieros hidráulicos de la Confederación los que llevan a cabo las medidas sin escuchar las demandas de los pueblos afectados. A ver, la Confederación ha sido autónoma, estanca y completamente separada del mundo. María Gómez asegura de que ya en el año 2016, cuando ni siquiera gobernaba ella, ya se había avisado a la Confederación de que en el río, a la altura de Almoradí, estaba pasando algo porque cuando llovía el agua se filtraba. 3 años después, Almoradí se encontraba rodeada de agua. Algo más proactivos están, pero aún así es un ente estatal que tiene su propio régimen y con un funcionamiento anacrónico. En cuanto a las ayudas de la Generalitat, se dijo que las inundaciones habían costado unos 150 millones de euros y se destinó aproximadamente una tercera parte para reparar daños, ayudas a los afectados, infraestructuras, entre otros. En Almoradí se invirtió más porque el Ayuntamiento cogió el dinero de emergencias del Estado y se arreglaron algunas acequias que le correspondían a la Generalitat. ¿Se han hecho inversiones? Pues sí, pero desde mi punto de vista totalmente insuficientes. ¿Por qué no hacemos un buen plan de prevención de inundaciones que no volvamos a tener otra catástrofe por 1.500 millones? O sea, es que las magnitudes de las que estamos hablando cuando tenemos las pérdidas son tan grandes que por mucho dinero que se invierta ahora, deberíamos, desde mi punto de vista, deberíamos haber ido mucho más rápido y tener unas obras de verdad de prevención, no de reparación, que es lo que hemos hecho, reparar el daño que tuvimos. Y finaliza su entrevista diciendo que la Vega Baja es el sur del sur de una comunidad autónoma a la que el río no le afecta.